Bienvenidos a mi canal Contabilidad para Oposiciones. Soy Tomás Casas, preparador, y hoy vamos a ver los costes de desmantelamiento en el inmovilizado material. Bien, en la clase anterior, en el vídeo anterior, hablábamos del precio de adquisición en el inmovilizado y ahí ya comentábamos que una parte de la valoración inicial eran estos costes de desmantelamiento. Hoy lo vamos a ver a través del Plan General de Contabilidad, de la norma 2 del Plan General de Contabilidad y de la resolución del ICAC del inmovilizado material. Bien, ¿qué nos dice la norma 2 del inmovilizado material? Veis que estamos aquí en el apartado 1, valoración inicial, del que hablábamos en el vídeo anterior. Y en este párrafo nos indica lo siguiente, dice, formará parte del valor del inmovilizado material la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado activo, tales como costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones. Bueno, aquí nos indica ya un término matemático que es el cálculo del valor actual de unas obligaciones futuras. Por lo tanto, ese cálculo matemático se hace a través, como sabéis, de la actualización compuesta o el descuento compuesto, si lo queréis llamar así. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, esto es lo que nos dice la norma, ¿no? Lo que nos dice la norma 2 del Plan General de Contabilidad. Si nos vamos a la resolución del ICAC, aquí desde luego sí que hace una ampliación bastante importante sobre los costes de desmantelamiento con respecto a lo que indica el plan. Si nos vamos aquí al índice, es interesante que veáis que la norma primera de la resolución del ICAC, en el apartado 2, nos habla de los costes de desmantelamiento o retiro o costes de rehabilitación. Y dice lo siguiente. Bueno, el primer párrafo es exactamente lo mismo que nos dice el Plan General de Contabilidad, ¿no? Que hay que, en la estimación inicial de este precio de adquisición, hay que además añadir el valor actual de esas obligaciones asumidas futuras, ¿no? Pero luego añade más. Dice, la incorporación de este componente del coste a la valoración inicial del activo se producirá en la fecha en que la empresa incurra en la obligación. Bueno, normalmente esto lo vamos a hacer si compramos el inmovilizado en el momento de la adquisición del inmovilizado o si lo estamos construyendo nosotros, pues en el momento en el que se produzca lo que es la incorporación del inmovilizado al patrimonio de la empresa. Bien, el siguiente párrafo nos dice lo siguiente, dice, después del reconocimiento inicial, la empresa contabilizará la reversión del descuento financiero, fijaos qué término utiliza, por eso os he dicho antes que era importante el concepto de valor actual, ¿vale? Porque seguimos con el concepto matemático, ¿no? Nos habla de la reversión del descuento financiero. Claro, para la valoración inicial hemos hecho un valor actual, un descuento, por lo tanto, de esos pagos futuros que tendremos que realizar. Bueno, pues cada año tendremos que contabilizar la reversión de ese descuento financiero. ¿Qué es la reversión del descuento? Pues lo contrario del descuento es la capitalización. Por lo tanto, primero lo que hicimos, o lo que hemos hecho ha sido traernos un capital futuro hacia el presente y lo que vamos a hacer ahora es ir calculando los intereses de ese capital mediante lo que llama aquí la reversión de descuento. Luego lo veremos con un ejemplo. Bien, dice asociado a la provisión en la cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, que te vamos a tener que reconocer un gasto financiero, es lo que nos está queriendo decir. Se ajustará el valor del pasivo de acuerdo con un tipo de interés aplicado en el reconocimiento inicial o en la fecha de la última revisión. Por su parte, la valoración inicial del inmovilizado material podrá verse alterada por cambios en estimaciones contables que modifiquen el importe de la provisión. Es decir, que esa provisión va a estar año a año, la vamos a revisar, vamos a ver si los cálculos que hicimos en el primer momento siguen estando vigentes o si ha habido algún cambio significativo. Y de ser así, habrá que recalcular el importe de la provisión y al mismo tiempo
reajustarla teniendo en cuenta que la contrapartida es el valor del propio activo. Bien, causas por las que puede haber un cambio en el cálculo de la provisión, un cálculo en la estimación. Pues, por ejemplo, un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo estimados para cancelar la obligación. Es decir, que cambie el importe de la obligación. O bien que en lugar de producirse en una determinada fecha va a ser en otra sustancialmente distinta, ¿no? Que el tipo de descuento empleado, pues también cambie. Aquí nos dice el tipo de descuento empleado para la determinación del valor actual de la provisión, que en principio será el tipo de interés libre de riesgo, es decir, tened en cuenta que lo que vamos a calcular año a año es un componente financiero, es un gasto financiero con el que vamos a actualizar el valor de la provisión. Y nos sugieren que el importe que utilicemos sea el tipo de interés libre de riesgo. Sería el del tipo de interés de la deuda pública o algo así. En este caso, normalmente en los ejercicios nos van a dar ese tipo de actualización. O nos lo dan directamente o nos van a dar pistas para que lo calculemos. Lo que sí nos interesa es lo que viene a continuación. Dice, en estos casos, es decir, cuando hay una modificación en el valor de la provisión, la empresa incrementará o reducirá el valor contable del activo en el mismo importe en el que se modifique el valor contable del pasivo. Es decir, que nosotros vamos a modificar la provisión, pero el valor contable de esa instalación, esa máquina que, que hemos incorporado, que hemos adquirido, también va a cambiar. Si la modificación supone una minoración en el importe de la provisión superior al valor en libros de este componente del coste del activo, en la fecha en que se realiza la nueva estimación, el exceso se reconocerá como un ingreso de la cuenta de pérdidas y ganancias. Sería como un exceso de provisión. Por lo tanto, los excesos de provisiones se registran en cuentas de ingresos, ¿no? De cuentas del grupo 7. Cuando el activo correspondiente haya alcanzado el final de su vida útil, los cambios que haya posteriormente en el valor de la provisión, del pasivo, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida que ocurran. Bueno, pues esto es un poco lo que nos dice la normativa. Vamos a ver un par de ejemplos para que nos aclaren algunos de los aspectos que acabamos de comentar. Bueno, tenemos un primer caso que dice valor inicial. Compramos el 1 de enero de X1 una instalación por 1.000.000 de euros. Estima que al final de la vida útil, que es de 10 años, el coste de desmantelamiento será de 100.000 euros. Utilizamos una tasa de actualización del 5% y nos piden, en este primer caso, que contabilicemos los años X1 y X2. Bien, el 1 de enero de X1, que es cuando se produce la adquisición, contabilizaríamos instalaciones técnicas, 1.000.000 de euros, a bancos, 1.000.000 de euros. Bien, en ese mismo momento, cuando se incorpora la instalación al patrimonio de la empresa, al balance, por así decirlo, hay que calcular si esa instalación prevemos que va a tener unos gastos de desmantelamiento, al finalizar la vida útil, tendremos que calcular el valor actual de esos costes de desmantelamiento. Y según el enunciado, estima, fijaos cómo nos da el dato, dice, estima que al final de la vida útil, que es de 10 años, el coste de desmantelamiento será, y el tiempo verbal es importante, será de 100.000 euros. Digo que es importante porque en un ejercicio de examen caben dos posibilidades, que nos den el valor futuro y que por lo tanto haya que actualizarlo, o también que nos den el valor ya actualizado. Tened en cuenta que en la vida real, cuando una empresa se plantea una operación de este tipo, lo normal no es que se ponga a calcular cuánto valdrá dentro de 10 años el desmantelar esta instalación, sino que mandará que un ingeniero, un arquitecto, es decir, un perito, haga una valoración a fecha de hoy, a fecha de la incorporación, de la adquisición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en un enunciado hay que tener en cuenta que si nos hablan en términos futuros, pues este valor hay que actualizarlo, porque se supone que esto será lo que costará dentro de 10 años. Ahora bien, hay que tener cuidado, repito,
por si el importe que nos están dando está ya actualizado. ¿De acuerdo? Bien, en este caso nos están diciendo que dentro de 10 años valdrá 100.000 euros y por lo tanto, en el momento de la incorporación de la instalación, hay que añadirle este componente desmantelamiento y calcularemos mediante actualización compuesta o descuento compuesto el valor actualizado de 100.000 al 5% de tasa de actualización y para un periodo de 10 años. El importe será de 61.391. Aquí, como veis, el cálculo de este importe lo vamos a imputar a la cuenta provisión por desmantelamiento y a la cuenta de instalaciones técnicas. Ese es el asiento contable por 61.391. Bien, eso a 1 de enero de X1, cuando se incorpora la instalación al patrimonio de la empresa. A 31 de diciembre de X1, lo que haremos será amortizar la instalación. Veis que para calcular la base amortizable hemos sumado los dos componentes, el precio de adquisición, el importe facturado por el proveedor de inmovilizado 1.000.000 más el componente desmantelamiento, es decir, los 61.391. Forma parte del precio de adquisición del valor inicial. Bien, por lo tanto, en este caso la amortización, teniendo en cuenta que el periodo de vida útil es de 10 años, el importe correspondiente será de 106.139. Contabilizamos amortización del inmovilizado a amortización acumulada del inmovilizado. Bien, una vez que hemos hecho el asiento de amortización, viene lo que la norma contable se refiere como la reversión del descuento. Repito, para calcular el importe inicial de la provisión hemos hecho un descuento, una actualización compuesta. Pues bien, cuando ha transcurrido un año tendremos que comenzar a realizar lo que es la reversión del descuento, que no es ni más ni menos que el cálculo de los intereses, ¿no? Del componente financiero, si lo queremos llamar así. Aquí veréis que os he hecho el cálculo de dos formas distintas. Como sabemos, por matemática financiera, sabemos que los intereses de un capital se calculan o bien por la diferencia entre el capital final menos el capital inicial, o bien multiplicando directamente el capital inicial por el tiempo y por el tipo de interés. Pues aquí lo he hecho de las dos maneras. Es decir, el capital inicial 61.391 lo multiplicaríamos por 1 más i elevado a 1 para calcular el capital al final del primer año y le restaríamos el propio capital inicial. ¿Vale? De esta manera, C sub n menos C sub 0, 3.069,56. Y si lo queremos calcular de manera directa, pues diríamos capital inicial por el tiempo, que es un año, por el tipo de interés, que es el 5%, 3.069,56. Por lo tanto, la reversión del descuento, esa reversión del descuento que nos indica de esa manera la resolución del ICAC, es ni más ni menos que el cálculo de los intereses eh, que se derivan de esta provisión, de este pasivo. Y lo vamos a contabilizar con cargo a la cuenta 660, gastos financieros por actualización de provisiones, y la cuenta 143, provisión por desmantelamiento. Aquí hay que tener en cuenta que hemos añadido a la cuenta 143, provisión por desmantelamiento, 3.069 euros, teniendo en cuenta que el importe inicial es 61.391. Lo que vamos a ir haciendo, en teoría, cada año es ir recomponiendo el valor de la provisión hasta que alcance, al final de los 10 años, el importe de 100.000 euros. Ese es el objetivo, ¿no? De tal manera que vamos, el camino que vamos a seguir será primero reconocer el valor actualizado dentro de lo que es la cuenta de activo, instalaciones técnicas, y posteriormente el componente financiero dentro de las cuentas de gastos financieros. Es lo que nos ha dicho la resolución del ICAC, ¿no? Cuando nos dice
que después del reconocimiento inicial, la empresa contabilizará la reversión del descuento financiero asociado a la provisión en la cuenta de pérdidas y ganancias y ajustará el valor del pasivo de acuerdo con el tipo de interés aplicado en el reconocimiento inicial o en la fecha de la última revisión. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Bien. Bien, esto sería al finalizar el año 1. Al finalizar el año 2, volveríamos a calcular el importe de la amortización. Bueno, sería el mismo que el del año 1 porque no ha habido ninguna variación en la base amortizable y procederíamos a calcular la reversión del descuento. En este caso, lo que hemos hecho ha sido sumar estos dos importes, lo cual nos daría el valor de la provisión a 1 de enero del X2 y le multiplicaríamos por el tipo de interés, por 0,05, para así calcular los intereses, es decir, el componente financiero correspondiente al año X2. Las cuentas, gastos financieros por actualización de provisiones y la cuenta 143, provisión por desmantelamiento. Bueno, veis que mm, es relativamente todo como muy repetitivo, ¿no? Siempre que no haya ninguna modificación, ningún cambio, ninguna alteración. Justamente de eso va el caso 2, que vamos a ver a continuación. Valoración posterior, cambio de estimación. Norma primera, apartado 2, que es lo que hemos leído antes. Dice, por su parte, la valoración inicial del inmovilizado podrá verse alterada por cambios en estimaciones contables que modifiquen el importe de la provisión asociada a los costes de desmantelamiento, una vez reconocida la reversión del descuento, que puede venir motivado por un cambio en el calendario o un cambio en la cantidad, en el importe de los flujos de efectivo, cambios en el tipo de descuento y demás. Dice, en estos casos, la empresa incrementará o reducirá el valor contable del activo en el mismo importe en el que se modifique el valor contable del pasivo. Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir en este ejemplo que vamos a ver. Bien, dice continuación del caso 1. Es decir, en el caso 1, recordad que estamos a 31 de diciembre del X2 y que ya hemos hecho el cálculo de la amortización correspondiente al año X2 y la reversión del descuento y por lo tanto la actualización de la provisión a 31 de diciembre del X2. Y lo que nos dice la norma es que después de cada reversión del descuento, la empresa tendrá que plantearse si hay algún cambio en las estimaciones iniciales. Por eso lo contabilizamos en una provisión, porque sabemos que es un pasivo, pero que está sujeto a posibles cambios, ¿no? A lo largo de la vida de ese pasivo. Bueno, pues en este caso dice, después de realizar la reversión del descuento a 31 de diciembre del X2, estima que el coste final del desmantelamiento será de 115.000 euros en lugar de los 100.000 estimados al inicio. Bueno, el valor actualizado, recordad que lo habíamos hecho partiendo de 100.000 euros, actualizados 10 años a un tipo de interés del 5%. Bien, pues cuando han transcurrido 2 años, la previsión es que cuando tenga que producirse el desmantelamiento, el importe que tendrá que pagar va a ser de 115.000 euros. Hay, por lo tanto, un cambio de estimación. Nos pide que contabilicemos los años X2, 31 de diciembre de X2 y 31 de diciembre de X3. Bueno, pues el 31 de diciembre de X2, una vez que hemos calculado la amortización, la reversión del descuento y demás, vemos que la nueva estimación nos da como resultado 77.863. ¿Cómo la hemos calculado? Actualizando los 115.000 euros, actualizándolo con el factor de actualización y teniendo en cuenta que faltan 8 años para el momento en el que tenga que producirse el pago de esa cantidad estimada. Bien, el importe, por lo tanto, que deberíamos tener según esta nueva estimación es de 77.836. ¿Cuál es el importe actual contable de la provisión? ¿Cuál es el importe de la provisión en nuestra contabilidad? Pues sería los 61.391 por el que contabilizamos el día 1 de enero de X1 más
los intereses o componente financiero, si lo queremos llamar así, del año X1 más el del año X2. Es decir, que lo que tenemos en los libros contables en este momento es 67.683. Hay una diferencia, por tanto, que ajustar de 10.152. Por tanto, la provisión tiene que ajustarse en ese importe. Y nos dice la norma que en la misma medida que ajustemos la provisión, habrá que ajustar también el importe del activo, en este caso de la instalación técnica. Bien, pues procedemos a contabilizarlo, a hacer ese ajuste al 31 de diciembre del X2. De tal modo que en este momento el valor en libros de la provisión ascendería a 77.836, pero el valor en libros de la instalación también ha cambiado. ¿Cuál sería el valor en libros de la instalación tras la nueva estimación al 31 de diciembre del X2? Pues si nos vamos al libro mayor y recomponemos el saldo, diremos 1.000.000 de euros más 61.391 menos la amortización del primer año menos la amortización del segundo año más el ajuste que hemos realizado al finalizar el segundo año. Por lo tanto, el nuevo valor en libros, el valor neto contable, es decir, neto de amortización, el nuevo valor contable o la base de amortización sería de 859.265,7 euros y la vida útil restante sería de 8 años. Por lo tanto, la nueva base de amortización de cara a los 8 años siguientes sería la base sería de 859.265. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta porque al 31 de diciembre del X3 tendremos que amortizar, teniendo en cuenta que nos quedan 8 años, por un nuevo importe del que veníamos haciendo los años 1 y 2, 107.408,2. Bien, amortizamos y procedemos a 31 de diciembre del X3 a calcular y a realizar lo que llamamos la reversión del descuento, es decir, el cálculo de los intereses. Bien, en este caso, como el saldo al comienzo del año X3 es de 77.836, para el cálculo de los intereses multiplicamos por el tipo de interés y obtendríamos el nuevo importe de intereses. Gastos financieros por actualización de provisiones a provisión por desmantelamiento. Bien, y eso sería todo en el vídeo de hoy. Bien, si os ha gustado, sí que os agradecería que le deis al like, que os suscribáis al canal y deciros que en la próxima clase, en el próximo vídeo, vamos a hablar de los gastos financieros. Seguimos dentro de lo que es la norma 2 del inmovilizado material y hablaremos de los gastos financieros. Bueno, pues para cualquier contacto que queráis realizar conmigo, cualquier consulta que queréis hacer sobre cursos, sobre estos vídeos, podéis hacerlo a través de la página web tomascasaspreparador.es o bien escribirme un correo a la dirección segundoejercicio@gmail.com. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo.